Los 10 peores coches antiguos americanos en la historia de Estados Unidos. No porque sean antiguos, todos los autos son joyas sobre ruedas. Algunos fueron tan malos que pasaron a la historia, pero por las razones equivocadas. Hoy te traemos los peores coches americanos de todos los tiempos, diseños fallidos, decisiones cuestionables y mucha vergüenza sobre 4 ruedas. ¡Vamos a verlo! 1972 Ford Maverick. Cuando Ford lanzó el Maverick en 1970, quería frenar la invasión japonesa liderada por el Datsun 510 y el Toyota Corolla. Pero para 1972 el modelo ya mostraba sus costuras. Aunque al principio gozó de buena popularidad por su bajo precio y apariencia compacta, pronto quedó claro que era más apariencia que sustancia. Los interiores eran tan austeros que parecían diseñados por alguien con fobia al confort. Las versiones base venían con un motor de 6 cilindros en línea, que tenía menos chispa que una vela mojada y la dirección era peligrosamente imprecisa. Aún así se vendieron como pan caliente, especialmente entre jóvenes y familias de presupuesto ajustado. Pero la calidad de materiales era tan pobre que muchas unidades empezaron a oxidarse prematuramente y a fallar en todo lo que se podía fallar: sistema eléctrico, suspensión, acabados interiores y más. Hoy el Maverick de los 70 no tiene mucha demanda en el mundo del coleccionismo, salvo por curiosos nostálgicos o quienes buscan un proyecto barato. No es considerado un clásico deseado y aunque se puede encontrar alguno rodando, la mayoría ha desaparecido de las calles. 1975 Mercury Bobcat. Nacido como la alternativa más lujosa del infame Ford Pinto, el Mercury Bobcat vio la luz en 1975. Este compacto compartía absolutamente todo con el Pinto: chasis, motores, carrocería y los mismos problemas, siendo el más famoso y trágico de ellos su propensión a incendiarse tras un choque trasero debido a la pésima ubicación del tanque de gasolina. Sí, el Bobcat venía con más cromo y una parrilla distinta, pero eso no impedía que ardiera como el Pinto. Su lanzamiento no fue un completo desastre en ventas, especialmente porque en ese momento los estadounidenses buscaban coches más económicos por la crisis del petróleo. Pero pronto la prensa y los consumidores comenzaron a destapar los peligros de este diseño, y tanto Pinto como Bobcat se volvieron sinónimo de coche inseguro. ¿Y qué fue del Bobcat en el mercado actual? Es un fantasma. No solo fue un coche olvidable, sino que tampoco tiene ningún atractivo coleccionable. Ni su diseño, ni su mecánica, ni su historia justifican una restauración, salvo que seas un entusiasta de los desastres automotrices. Irónicamente, su único valor es como ejemplo de lo que no se debe hacer en diseño automotor ni en ética empresarial. Una joya pero del desastre. 1982 Ford Thunderbird. Thunderbird alguna vez fue sinónimo de estilo, elegancia y potencia, pero en 1982, digamos que algo se rompió en el camino. Con su rediseño cuadrado y poco atractivo, el Thunderbird perdió todo el glamour que lo había convertido en leyenda desde los años 50. Estéticamente parecía más una caja con ruedas que un coupé de lujo, y sus motores eran tan anémicos que uno se preguntaba si Ford había confundido la gasolina con agua. Los compradores no estaban encantados, pero tampoco huyeron en masa. Se vendieron unidades, sí, pero con tibieza. Ya no era ese coche aspiracional, sino más bien una sombra de lo que fue. Incluso el interior parecía más barato que el de un sedán económico, con plásticos crujientes y tecnología ya pasada de moda, incluso en su año de estreno. Hoy el Thunderbird 82 no es un clásico. Los coleccionistas miran hacia las versiones anteriores o los modelos Aero de 1983 en adelante, que al menos intentaron recuperar algo de estilo.
1982 Chevy Camaro Iron Duke. El Camaro, ese ícono del poder americano sobre ruedas. Pero en 1982, Chevrolet tuvo una idea que hasta hoy es difícil de explicar: meterle al Camaro un motor de 4 cilindros de 90 caballos llamado Iron Duke. Una auténtica locura. Eso ni siquiera era respetable para un sedán compacto, y mucho menos para un muscle car. La aceleración de 0 a 100 km por hora rozaba lo ridículo, y el rugido clásico del V8 fue reemplazado por un zumbido tímido y deprimente. El público quedó confundido. ¿Esto era un Camaro o una broma de mal gusto? Claro, hubo otras motorizaciones ese año, pero el simple hecho de ofrecer un Iron Duke empañó la reputación del modelo. En un intento de adaptarse a las nuevas regulaciones de consumo y emisiones, Chevrolet creó uno de los Camaros más odiados por los fans. En la actualidad, el Camaro con Iron Duke es prácticamente un paria entre coleccionistas. Mientras otros Camaros se subastan con entusiasmo, este apenas genera interés. 1960 Pontiac Tempest. Con su motor de 4 cilindros inclinado, derivado literalmente de la mitad de un V8, y un innovador eje de transmisión flexible que recorría el chasis como un arco, el Pontiac Tempest se pintaba como un modelo adelantado a su época. La idea era buena: bajo peso, tracción trasera con distribución equitativa y mejor manejo. El problema fue la ejecución. El motor Slant 4 tenía una vibración brutal. Imagina un motor desequilibrado que sacude todo el coche como si estuvieras dentro de una licuadora. A eso se sumaba el sistema de transmisión con eje flexible que resultaba frágil y propenso a romperse con el uso cotidiano. Lo que Pontiac presentó como tecnología avanzada terminó siendo una pesadilla para los mecánicos y una fuente constante de dolores de cabeza para los dueños. Curiosamente, el Tempest no fue un fracaso total en ventas. Vendió bastante en su momento gracias a su bajo precio y tamaño intermedio, pero no dejó buen recuerdo. Hoy, salvo que hablemos de la versión GTO de años posteriores, que ya es otra historia, el Tempest de 1960 es una rareza poco deseada. Chevrolet Monza, 1975-1980. El Chevrolet Monza parecía tener todo: líneas deportivas, una silueta atractiva y la promesa de un compacto con actitud. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Debajo de ese diseño estilizado se escondía una herencia técnica del Chevrolet Vega, y eso no es un cumplido. Compartía los mismos motores débiles, propensos a sobrecalentarse como una laptop en verano, y una estructura que invitaba al óxido como si fuera decoración. Su famoso motor V8 era una opción, sí, pero metido a presión en un chasis que no lo soportaba bien y con una transmisión que se rendía fácilmente. En su lanzamiento fue medianamente popular por su bajo precio y estilo atractivo, pero rápidamente se corrió la voz: lo barato sale caro. En los años siguientes, el Monza se convirtió en un dolor de cabeza para los dueños, con fallas mecánicas frecuentes y costos de reparación nada amistosos. Hoy el Monza es un coche olvidado por la mayoría y recordado por los más nostálgicos o masoquistas. No tiene valor como clásico y pocos se interesan en restaurarlo, salvo por su diseño setentero que a algunos coleccionistas les resulta simpático. Sigue siendo un ejemplo claro de cómo GM apostaba más por las apariencias que por la calidad. 1975 AMC Pacer. Puede que sea la apuesta más extraña de American Motors, un coche compacto con el ancho de un sedán grande, ventanas envolventes y un diseño tan peculiar que parecía salido de los supersónicos.
En teoría, el AMC Pacer debía ser revolucionario, más espacio interior, gran visibilidad y una sensación de amplitud única. Pero en la práctica fue un caos. Era pesado, torpe en las curvas, difícil de maniobrar en ciudad y con motores poco eficientes. Lo que prometía innovación terminó siendo un auto raro, caro de mantener y nada divertido de conducir. Al momento de su lanzamiento, el Pacer generó curiosidad, incluso algo de entusiasmo. Pero esa emoción se esfumó cuando los compradores se dieron cuenta de que era poco práctico, tragón y con materiales baratos en el interior. Y eso sin mencionar su escasa fiabilidad. Hoy el Pacer es más famoso por su aspecto que por su desempeño. Se ha convertido en un ícono kitsch, protagonista ocasional en películas como Wayne's World y es objeto de culto entre coleccionistas que buscan rarezas. Pero más allá de este nicho, este AMC es el vivo ejemplo de que no todo lo diferente es bueno. Y pese a que la marca quiso romper el molde, terminó con un coche que parecía más una broma que una revolución. 1980 Chevy Citation X11. Cuando GM lanzó el Chevy Citation y su versión deportiva X11, lo hizo con bombos, platillos y promesas de una nueva era. Tracción delantera, diseño moderno, manejo superior, el futuro. Pero lo que llegó a los concesionarios fue un desastre de ingeniería con forma de coche. El Citation X11 tenía un chasis que salía torcido de fábrica, una suspensión desalineada que gastaba neumáticos como si fueran papel higiénico y frenos que fallaban más que una impresora vieja. La versión X11 prometía deportividad, pero apenas llegaba a los 110 caballos. Lo peor, su electrónica. En plena era predigital, este coche tenía más problemas eléctricos que una feria de ciencia fallida. En poco tiempo se amontonaron las demandas, los retiros y los clientes frustrados. Al principio el Citation fue un éxito de ventas por la novedad, pero bastaron unos meses para que la prensa y el público lo destruyeran. Hoy el Citation X11 es un coche que rara vez se ve en eventos clásicos y no por exclusivo, sino porque la mayoría terminó en el deshuesadero antes de cumplir 10 años. Un ejemplo brutal de cómo GM sacrificó calidad por apurarse al mercado. El futuro que vendieron resultó estar lleno de errores de fábrica. 1971 Ford Pinto. Si hay algo por lo que puede ser recordado el Ford Pinto es por la muy peligrosa razón de que explotaba, literalmente. Su tanque de gasolina estaba ubicado justo detrás del eje trasero, sin refuerzos ni protección. En impactos traseros moderados, el depósito podía romperse y provocar incendios mortales. Lo peor es que Ford sabía de estos desperfectos y decidió no corregir el diseño por considerar que era más barato pagar indemnizaciones. En su lanzamiento, el Pinto fue todo un éxito, pequeño, económico, simpático. Era la respuesta de Ford a la invasión japonesa. Se vendieron millones, pero a medida que los accidentes fatales comenzaron a multiplicarse, la verdad salió a la luz. Un escándalo que incluyó documentos internos, cálculos fríos de costos humanos y una demanda colectiva devastadora para la reputación de la marca. Hoy el Pinto es un símbolo de negligencia corporativa y uno de los ejemplos más estudiados en ética empresarial. Sobrevive en algunos garajes como curiosidad histórica, pero pocos se atreven a restaurarlo. A nivel de coleccionista, tiene valor solo por su infamia. Cadillac Cimarrón, 1982. Para muchos, el peor Cadillac de todos los tiempos, y con justa razón. Nació del pánico de GM frente a los sedanes europeos que estaban arrasando en Estados Unidos. BMW, Audi, Mercedes. En vez de desarrollar algo competitivo, GM simplemente tomó un Chevrolet Cavalier, le puso asientos de cuero, más cromo y el escudo Cadillac.
Fin del lujo. El Cimarrón costaba casi el doble que un Cavalier, pero ofrecía prácticamente lo mismo. Un motor anémico de 4 cilindros, acabados mediocres y cero carácter premium. Los clientes de Cadillac, acostumbrados a autos grandes, suaves y potentes, se sintieron insultados. Y los compradores jóvenes que GM intentaba atraer simplemente optaron por un BMW real. En su momento las ventas fueron desastrosas. Cadillac tuvo que recortar la producción, ofrecer grandes descuentos y aún así no funcionó. Fue un golpe fuerte a su imagen. Hoy el Cimarrón es un sinónimo de todo lo que Cadillac hizo mal en los años 80. No tiene valor de reventa, no es buscado por coleccionistas y es recordado como un experimento fallido. Estos autos demostraron que incluso las grandes marcas pueden meter la pata. Desde fallas mecánicas hasta ideas mal ejecutadas, todos comparten el título de leyendas pero del desastre. ¿Conduciste alguno? ¿Faltó tu favorito en la lista? Cuéntanos en los comentarios. Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.